Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Ageo capítulo 2, verso 1 en adelante, donde nos dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: la gloria postrera será mayor que la primera. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura encontramos que los santos de Dios son el pueblo de Dios, y encontramos que el pueblo hebreo como nación es el pueblo de Dios, el cual fue libertado de medio del pueblo egipcio, en donde estaba viviendo esclavizado. De allí los libertó Dios por medio de su Espíritu Santo a través del profeta Moisés, para hacer del pueblo hebreo su pueblo, y a través del pueblo hebreo él gobernar más adelante sobre todas las naciones. El pueblo hebreo fue escogido para ser un pueblo muy especial para Dios, a tal grado que dice la Escritura del pueblo hebreo: el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Así también fue para Abraham, para Isaac y para Jacob, y
por consiguiente para la descendencia de Jacob, formada por los 12 patriarcas. Por lo tanto, el pueblo hebreo, dice Dios al profeta Moisés, que fue escogido por Dios y creado por Dios para ser un pueblo muy especial. Por eso todas las naciones que se han levantado en contra del pueblo hebreo han tenido grandes problemas con Dios. Vean, dice en el libro del Éxodo capítulo 19, verso 3 en adelante: y Moisés subió a Dios, o sea, al monte Sinaí, donde estaba Dios, y Moisés subió a Dios y lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos la palabra de Dios hablando del pueblo hebreo en una forma muy hermosa. Y aquí Dios muestra el propósito divino que hubo en Dios libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Fue para formar con el pueblo hebreo, hacer del pueblo hebreo una nación, hacer del pueblo que era un pueblo de esclavos, hacer una nación. Ahora veamos, el pueblo hebreo es la única nación creada por Dios para ser el especial tesoro de Dios. Por eso es que el Mesías, que salvaría al pueblo hebreo y a todo ser humano, tuvo que nacer en medio del pueblo hebreo. Ahora, aún con toda la bendición tan grande que Dios dio al pueblo hebreo, aún con todo eso, es el pueblo de los siervos, que tipifica, representa al pueblo de los hijos e hijas de Dios del cielo, o sea, que tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, así como la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los redimidos con la sangre de Cristo, es el pueblo principal del cielo, es lo más grande del cielo, Cristo con su iglesia, tenía que tener en la tierra el tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, del pueblo celestial. Y el tipo y figura del pueblo celestial es el pueblo hebreo. Por eso en el pueblo hebreo se han reflejado todas las bendiciones que Dios tendría manifestadas en el pueblo celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso cada miembro de la iglesia de Jesucristo tiene su ciudadanía en el cielo, su ciudadanía como un creyente en Cristo nacido de nuevo, porque la persona obtiene la ciudadanía del lugar donde nace, y el nuevo nacimiento es del cielo. Por consiguiente, toda persona nacida de nuevo ha nacido del cielo. Su ciudadanía es celestial. Por eso es que San Pablo dice en Filipenses capítulo 3, hablando de nuestra ciudadanía como creyentes en Cristo: no importa
que tengamos una ciudadanía terrenal de un país en donde hemos nacido físicamente. Tenemos una ciudadanía celestial al nacer del cielo, al nacer de nuevo. Capítulo 13, verso 20 al 21 de Filipenses dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora, con ese poder con el cual Cristo puede sujetar a sí mismo todas las cosas, o sea, toda la creación, Él con ese poder va a transformar a todos los creyentes en Cristo que estarán vivos en la tierra en el tiempo de su venida, y resucitarán cuerpos glorificados a todos los creyentes en Cristo que han partido en otros tiempos, y algunos de los nuestros también que han partido. Por lo tanto, no habrá problemas para los escogidos de Dios, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Como hijos e hijas de Dios, somos ciudadanos celestiales, y por consiguiente somos el templo espiritual de Dios. Ahora, por cuanto estamos hablando de la gloria postrera, que será mayor y que la primera, y la gloria de la cual habla aquí, está hablando de la gloria en el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora él dice, luego de estar destruido el templo y ahora ser restaurado en el tiempo del profeta Ageo y del profeta Zacarías, que fue el tiempo del gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, los cuales vinieron de Babilonia y ahora tienen la orden de restaurar el templo de Dios. Y ahora encontramos que Dios los anima a través de los profetas Zacarías y del profeta Ageo y de otros profetas. En Zacarías, por ejemplo, tenemos la promesa en Zacarías. Tenemos la promesa, aquí vamos a leerla, de que Zorobabel construirá el templo. En el capítulo 4, verso 6 en adelante, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era con el Espíritu de Dios manifestado que sería construido el templo. Sería Dios obrando a través del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué y de todas las personas que iban a trabajar en la construcción de ese templo. El Espíritu de Dios estaría con ellos y sería entonces una obra inspirada por el Espíritu de Dios. Y toda obra que se haga en el reino de Cristo tiene que ser ungida la persona con el Espíritu de Dios. No puede ser una obra hecha humanamente, sino inspirada la persona y ungida la persona con el Espíritu de Cristo, y
con amor divino, de todo corazón, para que así sea agradable a Dios y cuente como una obra para Cristo en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Y ahora vean aquí, continúa diciendo, ¿quién eres tú? Estoy leyendo en el capítulo 4 de Zacarías, verso 6 en adelante. Paso al verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Vean aquí, ¿quién será el que comenzará y terminará la construcción del templo? El gobernador Zorobabel, descendiente del rey David. Era un príncipe, y Josué el sumo sacerdote. Ellos eran los que estaban a la cabeza de la construcción del templo que había sido destruido, y ahora tenía que realizarse una restauración para que el pueblo hebreo tuviera un templo donde realizar los sacrificios y adorar a Dios. Y junto a ellos estaría el pueblo, brazo a brazo, trabajando en esa obra. Las manos de quién? De Zorobabel comenzarían el templo y lo terminarían. Pues esa era una promesa muy hermosa para Zorobabel. Podía decir, yo sé que no voy a morir hasta que no termine el templo. Después que termine el templo, no sé cuándo voy a morir, pero antes de terminar el templo, yo no moriré. No importa los problemas por los cuales tenga que pasar. Dice, porque los que menospreciaron, dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y ahora los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra son los mismos 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra en Apocalipsis. Y ahora vean, están allá recorriendo la tierra. Y vamos a dejar eso quietecito ahí. Esos son los mismos 7 ojos que están aquí en Zacarías capítulo 13, verso 9, donde dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En Apocalipsis aparecen los 7 ojos en los 7 cuernos del Cordero, porque el Cordero es la piedra no cortada de manos, la piedra que los edificadores desecharon, y por eso aquí, sobre esta piedra que menciona aquí, hay 7 ojos. Esa piedra tipifica a Cristo. Sigue diciendo acá, en el verso 11 del mismo capítulo 4 de Zacarías, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos y a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y les dije que cuando nos habló aquí de los 7 ojos, nos manda luego Apocalipsis, donde aparece el Cordero con 7 ojos. Y ahora, cuando nos habla aquí de los 2 olivos, veamos a dónde nos envía en el Nuevo Testamento. Dice que son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vean, los 2 olivos allá de Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, aparecen en Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y son los 2 ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Y esos son los ministerios de los 2 ungidos, los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y de Elías. Y ahora vean, por cuanto acá se está hablando del templo de Dios, vean, en el templo de Dios aparecen los 7 ojos y aparecen los 2 olivos, que son los 2 ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Por eso aparecen luego en Apocalipsis capítulo 11 y en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, aparecen los 7 ojos. Capítulo 5 de Apocalipsis, verso 5 al 6 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí tienen los 7 espíritus de Dios de Zacarías capítulo 3, verso 9, y capítulo 4, verso 10. Aquí los tenemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y también los tenemos acá en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Capítulo verso 4 de Apocalipsis, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahora los 7 espíritus son los mismos 7 ojos que están en los 7 cuernos del cordero. Y ahora en Apocalipsis capítulo 4, verso 4 al 5 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles del Señor. Ahí no está Judas Iscariote, porque él vendió al maestro y luego ocupó otra persona en lugar de Judas Iscariote. El trono continuó y otro ocupó su lugar. Por eso el que pierda la bendición de Dios, luego la bendición de Dios le es dada a otra persona. Por eso en la parábola de las minas y de los talentos, los que recibieron los diferentes talentos y trabajaron con ellos, recibieron bendición de Dios. Fueron fieles, buenos siervos prudentes. Y el que recibió un talento, como el que recibió también una mina, y no hizo nada con ella, no trabajó para Cristo, en la obra de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, donde está la bendición para disfrutarla eternamente, porque usted en esta vida terrenal trabaja en una compañía por cierta cantidad de años y se muere. ¿Y qué sucede? No le pueden mandar un cheque al otro lugar donde usted va cuando muere. Pero lo que usted trabaja en la obra de Cristo lo acompañará por toda la eternidad. Cristo lo recompensará a usted en su reino para que usted disfrute la recompensa que Él le dará por lo que usted trabajó
en su obra. Si usted busca todas las parábolas de Cristo que hablan del trabajo en su obra, usted encontrará que Él recompensa a los que han trabajado en su obra. Y una cosa muy importante es que a los que aparecen a lo último, que corresponde a los que aparecen en este tiempo final en el programa divino, les recompensará como si hubiesen trabajado desde el comienzo. O sea, que reciben una recompensa muy grande, aunque es un corto tiempo el que estaremos trabajando, estando en estos cuerpos mortales. Ahora, es muy importante saber estas cosas. Vean, al que no trabajó con lo que Dios le dio, o sea, no trabajó en la obra de Dios, le fue quitado el talento y le fue dado al que tenía más talentos. O sea, que el que trabaja mucho en la obra y tiene muchos talentos en la obra y los usa, le es añadida más bendición de Dios. Por lo tanto, el secreto para recibir más bendición es que trabajar más en la obra del Señor. Y ese es el secreto también para recibir una recompensa, un galardón grande, cuando Cristo reparta los galardones que Él ha prometido. Que Cristo repartirá galardones por lo que hayamos trabajado en su obra. Claro que sí. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ven que Cristo ha prometido dar galardones, recompensar a las personas que han trabajado en su obra. Él ha prometido dar esos galardones. No solamente en el Apocalipsis lo dice, sino en el capítulo 16, versos 26 en adelante de San Mateo dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí nuevamente Cristo habla de recompensas que dará Cristo, el Hijo del Hombre, a todos los que hayan trabajado en su obra, y los que sus obras, sus trabajos no han sido en la obra de Cristo, pues no tienen premios, galardones de parte de Cristo. Esas personas tomaron los talentos que Dios les dio y los enterraron en la tierra, o sea, los usaron para las cosas del mundo y no para Dios. Por lo tanto, perdieron la bendición de almacenar tesoros en el reino de Dios, donde Cristo dijo: haced tesoros en los cielos. ¿En dónde? En el reino de Cristo, en el reino de Dios. Y eso es trabajando en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto estas cosas que es muy importante conocerlas, ya que también San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice de la siguiente manera, y vamos a leer ese pasaje. Capítulo 15, verso 58 de 1 Corintios dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor, en la obra de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, no es en vano, porque Él recompensará a cada uno según sea su obra.
Los que quieren un galardón, una recompensa grande, trabajan mucho en la obra de Cristo. Los que recibirán un galardón más pequeño, pues trabajaron menos en la obra de Cristo. Hemos visto la forma de obtener grandes galardones en el reino de Cristo. Ahora continuemos aquí con el capítulo 4 y ya vimos el verso 4, donde están los 24 ancianos sobre 24 tronos, que son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles. Por eso aparecen también en el capítulo 21 del Apocalipsis las 12 puertas de la ciudad, donde habrá 3 puertas en cada lado, porque la ciudad, la Nueva Jerusalén, será cuadrada, en forma cuadrada, pero subiendo en forma de pirámide, lo cual será un monte alto donde habitarán todos los redimidos de Cristo. Vean aquí, dice, y esas son las personas que tienen sus nombres escritas, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. El verso 22 al 27 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y esa es la ciudad que tendrá como ciudad, y la cual será como ciudad un templo, será la que tendrá la gloria postrera mayor, porque esa ciudad, la Nueva Jerusalén, vendrá a ser el templo o tabernáculo de Dios para la eternidad, como ciudad. Y ahí estarán los creyentes en Cristo de las diferentes edades. Y las puertas de esa ciudad tendrán los nombres de los 12 patriarcas. Dice en el capítulo 21 del Apocalipsis, vamos a ver, verso 10 en adelante, dice, verso 11, 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y ahora, ¿dónde estará la gloria de Dios? En la Nueva Jerusalén. Y esa gloria será mayor que la gloria que hubo en el templo de Salomón, y que hubo en ese templo que construyó el rey, el gobernador Zorobabel. Ahora hemos visto que Dios dijo que la gloria postrera será mayor que la primera, será mayor que la gloria que fue manifestada en el templo de Salomón. Continuamos leyendo aquí, vamos por el verso 12 del capítulo 21 del Apocalipsis. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Vean, en cada puerta hay un nombre, el nombre de cada tribu, y el nombre de cada tribu es el nombre de cada uno de los patriarcas.
Y todo esto fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta es la ciudad que salió buscando a Abraham. Llegó al lugar donde iba a estar la ciudad. Y eso muestra que fue un profeta de Dios y un hombre bienaventurado. Y él va a estar en esa ciudad. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vean, en esa ciudad, todo lo que se verá allí estará representando a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y también a los patriarcas y a Abraham y a todas esas personas. Pero ellos están en la parte de abajo, y los apóstoles también en la parte de abajo, porque los muros, esos 12 muros, tienen los nombres de ellos. Por eso Cristo les dijo en San Mateo capítulo 19, verso 27 al 30, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, Pedro estaba interesado en saber qué iba él y los demás que habían seguido a Cristo, que iban a tener en el reino de Cristo. Ellos pensaban también que el reino de Cristo, el Mesías, sería establecido en aquel tiempo. Y por supuesto, si usted en esta tierra está ayudando a un candidato presidencial en la política y ayudándole y preparándole sus actividades y preparando todo para que vaya mucha gente y para que mucha gente vote por él, usted le pregunta: bueno, ¿cuál es la posición que tú me vas a dar en tu gobierno? Porque nadie va a trabajar en favor de un candidato sin tener la meta en un puesto, en una buena posición en el gobierno de ese candidato. Siempre los candidatos prometen a los que le ayudan buenas posiciones, aunque algunas veces no se las cumplen, pero todos prometen buenas posiciones para la gente y le prometen un buen gobierno para el pueblo, en donde van a tener muchos beneficios, aunque algunas veces a causa de la situación económica mundial no le pueden cumplir muchas de esas promesas. Si cumplen la mitad, hasta la mitad también de lo que han prometido, o sea, si cumplen la mitad, está bueno, porque la condición mundial está difícil. Ahora, por eso no vamos a criticar a los gobernantes, no vamos a criticar a los políticos, sino oramos por ellos para que Dios los ayude y para que en nuestros países Dios dé bendición, a pesar de que la condición mundial está difícil, que Dios nos dé bendición para que todos podamos vivir lo mejor posible. Por lo tanto, no le hacemos la guerra a ningún gobierno ni a ningún partido político, sino que oramos por ellos, porque si logran tener un buen gobierno, pues todos nos vamos a beneficiar, y por consiguiente la obra de Dios también se va a beneficiar. Así es que todos son amigos nuestros y somos amigos de todos. Los queremos y los amamos a todos y oramos por todos. Ahora continuamos leyendo aquí. Dice: he aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Recuerden que los discípulos y recuerden que a los judíos les gusta mucho el dinero y las buenas posiciones. ¿Y a quién no le gusta una buena posición y tener suficiente dinero? A todo el mundo. Por eso es que trabajamos para ganar dinero y poder sostener nuestra familia y tenerla lo mejor posible. Ahora, ellos querían saber qué posición iban a tener en el reino de Cristo, en el reino mesiánico. Y ellos creían que el reino de Cristo iba a ser establecido en esos días. Así que ellos estaban muy contentos y ya estaban preguntando qué posición iban a tener en el reino de Cristo. Y ahora vean ustedes lo que Cristo les dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el reino milenial, donde será restaurado el reino de David, el cual es el reino de Dios en la tierra. Y el trono de David es el trono terrenal de Dios en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, al cual Cristo es heredero. Cristo es heredero al trono de David y por consiguiente al reino de David. Eso lo dijo el arcángel Gabriel en el capítulo 1 del libro de San Lucas, del Evangelio según San Lucas, versos 30 al 36. Vamos a verlo aquí rapidito y luego continuaremos. Es que toda la Biblia está entrelazada y por eso algunas veces uno busca un pasaje y eso tiene diferentes lugares en la Biblia que hablan de lo mismo. Vean en el capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa dada por Dios a través del arcángel Gabriel a la Virgen María, de que ese niño que va a nacer es el Hijo del Altísimo y Dios le va a dar el trono de David y va a gobernar, va a reinar sobre la casa de Israel para siempre. Y ahora veamos, recuerden que el arcángel Gabriel juntamente con el arcángel Miguel tienen que ver con los cambios del reino de los gentiles. En el tiempo del profeta Daniel apareció a Daniel el arcángel Gabriel y le habló de que había peleado contra el príncipe de Persia y el arcángel Miguel lo había ayudado y que regresaba para pelear de nuevo contra el príncipe de Persia, y entonces vendría el príncipe de Grecia y entonces se realizaría el cambio de imperio, del imperio medo-persa al imperio de Grecia. Y cuánto más para este tiempo final, para el cambio que habrá del reino de los gentiles al reino de Cristo, a ese reino milenial de Cristo. Los arcángeles Gabriel y Miguel estarán presentes. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 y Daniel capítulo 12 aparece el gran príncipe que está por el pueblo de Israel, el arcángel Miguel. Y él va a pelear en favor del reino de Cristo. Para que el reino de Cristo sea establecido en este planeta Tierra, en medio del pueblo hebreo, y desde ahí gobierne sobre todas las naciones. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el trono de su gloria es el trono de David, al cual Cristo es el heredero. El trono de Dios está en el cielo
Y en ese trono se sentó Cristo cuando ascendió al cielo. Pero ese es el trono del Padre. Pero el trono de Jesucristo, que es el trono de David, Cristo se sentará para establecer el glorioso reino milenial. Ese es el trono del cual hace mención Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? Cristo ascendió al cielo victorioso y se sentó con el Padre en el trono celestial. Y ahora, en la misma forma en que el Padre hizo con Jesús, ahora Cristo promete hacer con el vencedor, sentarlo con él en su trono. Ese es el trono de David. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y vean en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice que los 24 ancianos están sentados sobre 24 tronos. 12 tronos pertenecen a los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los otros 12 tronos pertenecen a los 12 apóstoles. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ven? Y ahora los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos del Cordero, que son los 7 ojos que están en esta piedra de Zacarías capítulo 3, y que aparecen también en Zacarías capítulo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y ahora, la manifestación de los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra es la manifestación del Espíritu Santo en los 7 ángeles mensajeros. Los 7 ángeles mensajeros son los 7 ojos de Dios. Ojos representa videntes, profetas. Y así como los 24 ancianos, en los 24 tronos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ahora los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, que son los 7 ojos en los 7 cuernos del Cordero, son los 7 videntes, los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Y luego, los 2 olivos que vio Zacarías son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y así como los 24 ancianos tuvieron que ser manifestados en la tierra en carne humana, porque tenían que aparecer en la tierra, pertenecen al templo celestial y por consiguiente tienen que aparecer en la tierra, porque todo lo que pertenece al templo celestial tiene que aparecer en la tierra. Y en el tabernáculo que construyó Moisés, encontramos que todo lo que estaba allí era tipo y figura de las cosas celestiales. Y Moisés la roció con la sangre de la expiación, tanto al templo, al tabernáculo y a la gente también, y a todos los utensilios que allí estaban. Y eso es tipo y figura de Cristo el sumo sacerdote rociando con su sangre preciosa las cosas celestiales, que son los hijos e hijas de Dios, esas personas que pertenecen al templo celestial, que fueron representadas en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, por eso aquí aparecen
en el templo celestial, los 24 ancianos, y aparecen también las 7 lámparas de fuego, que son aquí los 7 espíritus de Dios. Dice aquí la Escritura que son los 7 espíritus de Dios y que son también los 7 ojos del Cordero. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y vean, los 7 espíritus de Dios que han recorrido toda la tierra en carne humana han sido en la manifestación del Espíritu de Dios en los ángeles mensajeros de cada edad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, como los 12 tronos y las 12 personas que se sientan en esos 12 tronos de los cuales Cristo habla a sus apóstoles. Son los 12 apóstoles que han sido manifestados en la tierra. Y ahora vean ustedes, las cosas celestiales son manifestadas en la tierra en carne humana. Y ya han sido manifestados los 7 espíritus de Dios que han recorrido toda la tierra, las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en los 7 ángeles mensajeros. También los 12 apóstoles ya han sido manifestados en la tierra, como también los 12 patriarcas. Y ahora, ¿qué nos queda como ministerio? Los 2 olivos y 2 candeleros, que son también los 2 candeleros de oro, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, los ministerios correspondientes al tiempo final, donde colocó el rey Salomón los 2 querubines de madera de olivo que construyó en el lugar santísimo con sus alas extendidas. Una de las alas llegaba a la pared y la otra llegaba al centro donde estaba el arca. El arca estaba debajo de las alas de los querubines y el otro querubín allá de pie, eran 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro. Una de las alas llegaba a la pared y la otra de ahí hacia acá llegaba al centro, y se encontraban las 2, la de un querubín y la del otro, y bajo las alas de los querubines estaba el arca del pacto en el templo que construyó el rey Salomón. Esos 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro, vean, son los 2 querubines de olivo, son los 2 olivos ahí colocados en el templo que construyó el rey Salomón. ¿Por qué los ministerios de Moisés y Elías? Los ministerios de los 2 ungidos no aparecieron en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo y luego o en el tiempo de la primera edad, o de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, o de la séptima, porque no era el tiempo para eso. Las diferentes edades de la iglesia y todo lo correspondiente a la dispensación de la gracia del tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del último ángel mensajero de las 7 edades, corresponde al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y el templo espiritual de Cristo es su iglesia. ¿Y dónde es que tiene que aparecer entonces el ministerio de los 2 olivos de Moisés y Elías? Si estaba en el lugar santísimo, en el templo que construyó Moisés, los 2 querubines de madera de olivo, ¿dónde tienen que aparecer? En el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Por eso, cuando el reverendo William Branham quiso ir al pueblo hebreo para predicarles el evangelio y llamarlos a Cristo, llamarlos para que vinieran a los pies de Cristo, el ángel del Señor no le permitió ir. Le dijo: no vayas, no es el tiempo. Tiene que ser conforme a la Escritura, o sea, conforme a Apocalipsis 11. No es el tiempo todavía. El reverendo William Branham, y en el reverendo William Branham estaba el ministerio de Elías. Por eso él pensaba que él era el mensajero para llevar el mensaje al pueblo hebreo. Porque el ministerio de los olivos es el ministerio de Moisés y de Elías. Pero es el ministerio de Elías en su 5ª manifestación y el ministerio de Moisés en su 2ª manifestación. Y en el reverendo William Branham estaba el ministerio de Elías en su 4ª manifestación. Por eso él pensaba que él tenía que ir
Pero luego, cuando Dios le mostró que no era el tiempo y que no podía él ir allá, entonces más adelante él, por revelación divina, tuvo el conocimiento de que era el quinto Elías. Era el ministerio de Elías que se repetiría por quinta vez más adelante, el cual tenía que ver con el pueblo hebreo y el ministerio de Moisés. Por eso en una ocasión él dice, hablando, yo recorreré esta senda una vez más. Si la recorre una vez más, el ministerio de Elías la recorre por quinta vez. Por lo tanto, el ministerio de Elías, en el reverendo William Branham, clama que lo va a recorrer de nuevo. Por lo tanto, tendrá otro hombre y tendrá un mensaje para el pueblo hebreo. El mensaje para el pueblo hebreo es el evangelio del reino, no es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino. Y cuando reciban el evangelio del reino, entonces obtendrán el conocimiento del evangelio de la gracia, y entonces creerán plenamente en Cristo como su Salvador. Ahora, hay un misterio ahí y del cual no se puede hablar muy claro, para que no surjan imitadores tratando de hacerse pasar por Elías o por Moisés. Por lo tanto, se deja eso bastante ahí quietecito para que no surjan imitadores. El reverendo William Branham dijo que nadie puede caminar esta senda, ese camino ministerial, si Dios no está con él. Y con quien Dios va a estar será con los dos olivos, con Moisés y Elías. Ahora, ¿qué dijo él que será el ministerio de Elías? Por quinta vez, cuando le preguntaron en el libro de los sellos, en preguntas y respuestas, le preguntaron acerca de Elías yendo al pueblo hebreo. Le preguntan en el libro de los sellos, página 399, la pregunta número 11, la cual dice: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? O sea, el primer Elías. ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. Eso es lo que dijo el reverendo William Branham. Porque allá cuando Elías ya se había ido, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Cuando Dios promete que enviará un profeta, el cual ya vino en el pasado, ese es el espíritu ministerial operado por el Espíritu Santo en otro hombre. Vean, aquí también lo explica claro. En la página 449 del libro de los sellos dice: y hay una sola persona quien podría dar cumplimiento a esa promesa. El único espíritu que ha estado sobre la tierra, que yo sepa, tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Y ahora es el espíritu de Cristo que estuvo en los profetas, como nos dice San Pedro en una de sus cartas. Vamos a ver, aquí está, Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo era el que estaba en ellos, operando esos ministerios. Y tiene que ser el Espíritu de Cristo operando el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. No puede ser otro espíritu. Tiene que ser el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo manifestado operando esos dos ministerios
Y el reverendo William Branham dice que el Elías que le predicará al pueblo hebreo será un hombre de este tiempo. ¿Vieron lo sencillo que le explicó él? Las cosas de Dios todas son sencillas. Ese ministerio de los 2 olivos es el ministerio final que tiene Cristo para operar en este tiempo final en favor del pueblo hebreo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Sus ángeles son los 2 olivos, Moisés y Elías. El Hijo del Hombre, Cristo, el Espíritu Santo viene con los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, manifestándolos en medio de su iglesia. En la visitación final de Cristo, el Espíritu Santo en medio de su iglesia, visitando su iglesia, viniendo a su templo espiritual, porque somos el templo de Dios como individuos y somos también el templo de Dios o miembros del templo espiritual de Dios. Somos miembros de la iglesia de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo es el templo espiritual de Cristo. Vean en Hebreos capítulo 3, San Pablo nos dice, versos 5 al 6, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Somos nosotros. Como miembros del cuerpo místico de Cristo pertenecemos a la casa de Dios. Somos piedras vivas en la casa de Dios. Somos parte de esa casa espiritual de Cristo. Y Cristo está sobre esa casa como la cabeza de esa casa. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahora en Efesios capítulo 2 dice San Pablo en el capítulo 2 verso 19 en adelante de la carta a los Efesios, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia más importante de los cielos y de la tierra, la familia de Dios. Somos descendientes de Dios. Y eso sí es grande. Muchas personas desearon ser descendientes de la familia real de un país. Y cuando leen en la historia de algunos países, digamos de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania y de todos esos países de España, y leen quiénes fueron los reyes, algunos piensan, me gustaría haber sido hijo del rey y la reina, ser de la familia real, de sangre azul como dicen. Pero miren, ese deseo del alma es cumplido al ser parte del cuerpo místico de Cristo. Al ser parte del cuerpo místico de Cristo, somos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Somos la familia de Dios, la descendencia del Rey de los cielos y de la tierra. Vean, pertenecemos a la familia real de los cielos y de la tierra, a una familia superior a cualquier familia real de la tierra. Y esa familia real celestial es eterna. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ve? Para ser un templo santo en el Señor. Ya en lo espiritual somos un templo espiritual, pero falta nuestra transformación. Y cuando estemos transformados, entonces tendremos la doble porción.
entonces tendremos no solamente el cuerpo angelical, que es el que recibimos al recibir a Cristo y nacer de nuevo, sino que recibiremos el cuerpo físico glorificado, y entonces estaremos adoptados físicamente también como hijos e hijas de Dios, con un cuerpo eterno y glorificado, con vida eterna física también. Ya tenemos vida eterna espiritual. Ya somos inmortales, nuestra alma es inmortal. Y el espíritu teofánico angelical que recibimos es también inmortal. Pero todavía nos queda el cuerpo de carne, que es mortal. Pero no hay ningún problema. Lo más importante es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en su sangre, haber sido bautizados en agua en su nombre y haber recibido su Espíritu Santo, y así haber obtenido el nuevo nacimiento. Y así ya hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado a vida eterna. Hemos sido restaurados a vida eterna. Ya nuestra alma fue restaurada a la vida eterna y tiene un cuerpo angelical eterno. Por lo tanto, cuando un creyente en Cristo muere, no tiene ningún problema. Sigue viviendo, porque es una persona eterna. Sigue viviendo en el cuerpo angelical, en la sexta dimensión, que es el paraíso. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador mueren y van a la quinta dimensión, que es el infierno. Aunque no quieran ir allá, tienen que ir, porque no recibieron el cuerpo angelical de la sexta dimensión y tuvieron la oportunidad de recibirlo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento, naciendo del cielo y así teniendo su ciudadanía celestial. Por eso es que cuando muere su cuerpo físico, van para el lugar de donde es su ciudadanía. Y los que mueren sin Cristo van para el lugar de donde es la ciudadanía del espíritu humano que tienen, la quinta dimensión. Y esa es una realidad que es mejor entenderla acá y no cuando terminan los días de la vida terrenal de la persona. Ahora, continuemos aquí leyendo. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para Dios morar en Espíritu Santo en todos nosotros, porque somos como individuos un templo de Dios. Y la iglesia, que tiene los miembros salvados, los miembros del cuerpo místico, que son los creyentes en Cristo, que son templos como individuos, por cuanto la iglesia tiene esas personas y han nacido en medio de la iglesia como cuerpo místico de creyentes es un templo espiritual también. Por eso nos habla en 1 Corintios el apóstol San Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios, nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está hablando de la edificación de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso todos los que han perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo,
Todas las naciones que han perseguido a la iglesia de Jesucristo tendrán problemas con Dios. Y toda persona que ha perseguido a la iglesia de Jesucristo y luego no se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como su Salvador, también tiene problemas con Dios. Lo primero es que cuando murieron fueron al infierno y van a ser juzgados por Dios en el juicio final y van a ser condenados y echados al lago de fuego, porque el que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, dice aquí. Por lo tanto, esto será así para individuos y también para naciones. Así es que podemos ver que esto ya es una sentencia para todos los que han perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo. También en el mismo capítulo 3, verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como edificio de Dios somos el templo de Dios. Este es el templo como raza humana que es restaurado, y la gloria que tendrá este templo compuesto por seres humanos será mayor que la gloria que tuvo la raza humana en el tiempo de Adán. Será mayor que la que tuvo en el tiempo de Adán y Eva antes de ellos pecar. Porque ellos no estaban con el cuerpo glorificado, no habían sido adoptados todavía. Pero nosotros vamos a ser adoptados y vamos a tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y ahí estará el espíritu angelical dentro. Y ahí estará nuestra alma morando, viviendo con un cuerpo angelical y un cuerpo físico glorificado, donde estará la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud. Así tendremos la doble porción, el cuerpo angelical y el cuerpo físico glorificado. Esas son las dos porciones, y por consiguiente eso será la plenitud de Dios en ustedes y en mí también. Y así la gloria de Dios, la gloria postrera, será mayor que la que hubo en Adán y Eva en aquellos días. Y ahora la gloria de Dios también, que hubo en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, será pequeña comparada con la gloria de Dios, que estará manifestada en toda su plenitud en la iglesia de Jesucristo como templo espiritual y en nosotros como individuos. Ya en lo espiritual, la gloria de Dios está manifestada en su iglesia, pero falta la parte física, donde seremos glorificados, y entonces la gloria de Dios estará morando en nosotros como individuos y tendremos cuerpos eternos y glorificados. Eso será la adopción, la redención del cuerpo, donde tendremos un cuerpo redimido, un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora hemos visto que la gloria postrera es mayor que la primera. La gloria postrera que nos trae el segundo Adán es mayor que la gloria que hubo con el primer Adán. Aquella gloria luego se perdió, porque en Romanos capítulo 13, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la raza humana perdió la gloria de Dios, pero ahora es restaurada y es mayor la gloria de Dios en la nueva raza, la nueva creación, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mayor la gloria de Dios en esta casa espiritual, en la iglesia de Jesucristo, y es mayor en cada uno de nosotros como individuos. Así como Moisés dedicó el tabernáculo a Dios
Y el rey David dedicó, el rey Salomón dedicó el templo que construyó, lo dedicó a Dios, y la gloria de Dios vino a ese templo, como vino al tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Y cuando Cristo complete la construcción de su templo espiritual, vendrá la gloria de Dios en toda su plenitud a su iglesia, y eso será la segunda venida de Cristo. Cristo viniendo a su iglesia, Cristo el ángel del pacto viniendo a su iglesia para así transformar, resucitar a los muertos en Cristo, transformar a nosotros los que vivimos, y entonces de manifestarse en toda su plenitud en su iglesia. Y ahí es donde estarán las grandes maravillas, señales y milagros, a tal grado que el pueblo hebreo verá todo eso que estará sucediendo y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que ellos están esperando? La gloria de Dios siendo manifestada en medio de la raza humana, pero ellos no saben que será en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando la vean manifestada en la iglesia, porque ese es el templo de Dios, el templo de Jesucristo, pues ya el pueblo hebreo no tiene un templo físico. Lo que hay allí donde estaba el templo de Salomón es la mezquita de Omar. Por lo tanto, ni tienen sacrificio ni nada de eso. Por lo tanto, ellos no saben que está siendo construido un templo espiritual con piedras vivas, con seres humanos, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando esté completado, y eso será cuando entre hasta el último escogido de Dios a la iglesia de Jesucristo, entonces será dedicado a Dios ese templo espiritual, y la plenitud de Dios vendrá a ese templo espiritual, y entonces todos estaremos transformados y la gloria de Dios estará manifestada en la iglesia de Jesucristo. Y cuando el pueblo hebreo vea esa manifestación tan grande, que va a durar poco tiempo, ¿para qué tanto tiempo quedarnos en la tierra cuando hay una fiesta esperándonos en el cielo, la cena de la boda del Cordero? Sino que será solamente de 30 a 40 días nada más, así como cuando Cristo resucitó con los santos del Antiguo Testamento, quedaron unos 40 días en la tierra, aunque Cristo dio una visita al cielo, seguida que resucitó para presentar su sacrificio en el cielo, y luego regresó de nuevo y apareció de nuevo a sus discípulos. Serán unos 30 o 40 días, dice el reverendo William Branham, luego de la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo tanto, será un tiempo corto, pero bien aprovechado. No habrá limitaciones cuando tengamos el cuerpo físico glorificado. Y no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que Cristo podrá hacer en y a través de su iglesia. Será la gloria de Dios manifestada en su iglesia, en su templo espiritual. Y eso será mayor que la gloria primera que hubo en medio de la raza humana allá en el huerto del Edén, en Adán y Eva. Y eso será mayor que lo que hubo, que lo que sucedió en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey David. Porque ya no está el rey, ni está el templo allá que ellos construyeron. ¿Ve? Fue algo temporal. Pero la gloria de Dios en el templo espiritual de Cristo será para toda la eternidad. Ese templo permanecerá para toda la eternidad, formado por seres humanos. Y luego, la nueva Jerusalén será luego del reino milenial y luego del juicio final. Por medio de los volcanes nacerá un monte alto donde hoy en día es Jerusalén. Y será tan grande que cubrirá todo el territorio de Israel y aún más. Y en ese monte alto será que nosotros, a ese monte alto será que nosotros llegaremos con Cristo después del juicio final. Y en ese monte alto será que viviremos.
Apocalipsis 21, verso 22 en adelante dice, hablando de la Nueva Jerusalén, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de luz, de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esas personas? Somos nosotros, porque esa es nuestra ciudad. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, cuando sea establecida, materializada en la tierra la Nueva Jerusalén, ahí estaremos nosotros como habitantes de la Nueva Jerusalén. Y cada grupo con su mensajero ocupará el lugar que ocupó en la iglesia del Señor Jesucristo. Los apóstoles con el grupo de aquel tiempo estarán en la parte de abajo. San Pablo con su grupo estará un poquito más arriba. Ireneo con su grupo estará un poquito más arriba. Y cada uno de los mensajeros que siguieron después estarán un poco más arriba, cada uno de ellos. Este es el orden en que fueron manifestados en la tierra, en la iglesia de Jesucristo. Y este es el orden también que ocuparán en la Nueva Jerusalén. Ven, Ireneo un poquito más arriba de Pablo, Martín un poco más arriba de Ireneo, Colombo un poco más arriba de Martín, Lutero un poco más arriba de Colombo, Wesley un poco más arriba de Lutero y de su edad, y el reverendo William Branham, el cuarto Elías, precursor de la segunda venida de Cristo, un poco más arriba. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? Más arriba, acá arriba, en la parte alta del monte de Dios. Pues ese es el lugar que ocupamos en la iglesia de Jesucristo. Estamos ocupando el lugar de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, en la parte alta del monte de Dios, de la Nueva Jerusalén, estaremos nosotros viviendo. O sea, que estaremos en el penthouse de la ciudad. Y siempre en un edificio, cada parte de un edificio caro vale mucho. Pero cuando se trata de la parte más alta, eso es la parte que más vale. Y cualquier persona puede tener un apartamento en un edificio, pero pocos pueden tener un penthouse en un edificio, porque son muy poquitos los que tiene cada edificio. Puede tener 200 apartamentos, pero penthouse puede tener 2, 4, 6, 8 o así por el estilo, de acuerdo al ancho del edificio. Pero lo importante es que nosotros estaremos en la parte más alta de la Nueva Jerusalén. No es que nosotros digamos que queremos estar ahí, es que de acuerdo al orden que cada uno ocupa en la iglesia, es el orden que ocupará en la Nueva Jerusalén. Y ya eso no es del que quiere, sino de Dios, que lo diseñó en esa forma. Usted y yo hemos aparecido en este tiempo final. ¿Por qué? Porque en el programa divino, en el plano de Dios, Él nos colocó para este tiempo, para que estuviéramos en la edad
de la piedra angular, porque pertenecemos a la parte más alta de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hemos aparecido en este tiempo final. Miren lo sencillo que es. Siendo que la iglesia es el templo espiritual de Cristo, Cristo comienza su iglesia en el este. Así como el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Vean los atrios, el atrio y todo comienza acá. Y luego se pasa al lugar santo. Viene la construcción desde el este hacia el oeste. Y luego del lugar santo, el lugar santísimo está en el oeste. Y Cristo comienza su iglesia, su templo espiritual, en el este de la tierra de Israel, y viene de allá, construye el lugar santo, comenzando en la tierra de Israel, y luego sigue hacia acá, hasta llegar, vean, pasa de la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor pasa a Europa, donde tuvo 5 edades con 5 mensajeros. Luego de Europa pasa a Norteamérica para la 7ª edad, pasa al oeste, porque el oeste, que es el occidente, es el continente americano. Y el continente americano consta de Norteamérica y de la América Latina y el Caribe. Y ya la 7ª edad se cumplió en Norteamérica. Fue lo más cerca al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, pero no fue el lugar santísimo. Y ahora el Espíritu Santo, así como fue pasando de una edad a otra, porque la construcción de la iglesia de Jesucristo no es con ejércitos, ni es con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Él es el que ha estado construyendo esa iglesia. Cristo en el Espíritu Santo en medio del pueblo. Y ahora pasa a la América Latina y el Caribe para construir el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Ven? Y el lugar santísimo del templo espiritual, así como estaba en el oeste allá, ahora está en el templo espiritual de Cristo. ¿Dónde? En el oeste también. Y de ahí es que sale la bendición para todas las demás naciones en este tiempo final. Y de ahí es que saldrá la bendición de Dios para el pueblo hebreo. ¿De dónde salía la bendición de Dios y la palabra de Dios para el pueblo hebreo? Del lugar santísimo. Eso está aquí en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versos verso 19 en adelante dice: harás pues un poquito antes, dice verso 17 en adelante, dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto y es de oro puro y tiene 2 querubines de oro, uno a cada lado. Y el propiciatorio representa el trono de Dios en el cielo. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde salía el mensaje para el pueblo hebreo?
del lugar santísimo, de sobre el propiciatorio, de en medio de los dos querubines de oro, le hablaba Dios al profeta Moisés. ¿De dónde recibía Moisés su mensaje? De en medio de los dos querubines de oro, de sobre el propiciatorio donde estaba la gloria de Dios. ¿De dónde recibirá Moisés y Elías el mensaje de Dios para el día postrero? Del propiciatorio celestial, de en medio de los dos querubines que están en el cielo, que son los arcángeles Gabriel y Miguel. De en medio de ellos la gloria de Dios estará manifestada, y de ahí le hablará a Moisés y Elías todo lo que le tenga que hablar para el pueblo hebreo. ¿Y dónde estará el ministerio de Moisés y Elías manifestado y escuchando la voz de Dios? En el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, recibiendo la revelación divina de sobre el propiciatorio, de en medio de los dos querubines de oro, que son los ministerios de Moisés, que son los ministerios de Miguel y Gabriel. Y por consiguiente ahí estarán también, como en el templo de Salomón, estaban en adición los dos querubines de madera de olivo, que eran gigantes, con sus alas cubriendo el arca del pacto y cubriendo también los dos querubines de oro y cubriendo el propiciatorio, cubriéndolo todo. Porque los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos, estarán en la tierra, en el templo espiritual de Cristo, y de en medio de ellos estará la manifestación de la gloria de Dios en el día postrero. Y esa gloria de Dios será mayor que la gloria que hubo en el tiempo de Adán y Eva, y será mayor que la que hubo en el tiempo de Moisés y en el tiempo del rey Salomón y en el tiempo del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Será mayor la gloria de Dios para este tiempo final que todo lo que ha sucedido en tiempos pasados. Será igual como estuvo la gloria de Dios en Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque estamos viviendo en el tiempo en que la gloria de Dios va a ser manifestada en toda su plenitud. Está la gloria de Dios en su iglesia espiritual, en el campo espiritual, en una fase espiritual en la cual está la iglesia, porque la iglesia está en una fase espiritual. Pero la gloria de Dios va a ser manifestada en toda su plenitud. Vamos a ser transformados y vamos a tener en nosotros todo el poder de Dios, a tal grado que cualquiera de los escogidos de Dios tendrá el mismo poder que tuvo y que tiene Jesucristo nuestro Salvador, porque será a su imagen y a su semejanza. Será restaurado a la vida eterna con todo el poder y con todo lo que perdió Adán y Eva allá en la caída. En la página 151 dice el reverendo William Branham en el libro de citas, párrafo 1345, dice: la gloria de Dios estaba allí adentro, hasta que ellos no podían ver cómo ministrar. Así fue en el tiempo de Salomón, cuando dedicó el templo a Dios, y así también había sido cuando Moisés dedicó el templo a Dios, o el tabernáculo a Dios. Y así será en este tiempo final. Sigue diciendo amén. Cerrará los ojos de cada teólogo cuando él venga por su novia. Porque él viene ¿para qué? Para transformar nuestros cuerpos. Y luego lo que habrá en la iglesia de Jesucristo será: no habrá más viejos, ni tampoco niños, ni tampoco personas de edad mediana. Lo que habrá será jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad. Esos serán los escogidos de Dios, los miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero habrá viejos, habrá personas de edad media, habrá niños también y jóvenes también.
que vendrán para ver la gloria de Dios manifestada en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí es donde estarán siendo manifestados los grandes milagros y las grandes señales que el ministerio de los 2 Olivos harán. Y el pueblo hebreo dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. O sea, esto es lo que nosotros estamos esperando. ¿Y por qué lo tienen allá entre los gentiles? Y principalmente los latinos. Porque esa promesa es para la iglesia de Jesucristo en medio de los latinoamericanos y caribeños. Y de ahí se extenderá la bendición para otras naciones. Ahora leamos. Vamos a saber. Será a los ojos de los teólogos cuando Él venga por su novia. Ella será subida en medio de la noche, así como fue a ellos. Ellos ni siquiera la verán ir. O sea, ni siquiera verán cuando ocurre el rapto. Los únicos ven cuando Cristo ascendió al cielo con los santos del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote no vio eso, ni los teólogos de aquel tiempo. Lo vieron los discípulos sencillos del Señor Jesucristo. También la misma página 151, el párrafo 1348 dice: la trompeta sonará, los muertos se levantarán, entonces nosotros seremos subidos con ellos cuando la gloria de Dios esté sobre la tierra. Cuando la gloria de Dios esté sobre la tierra, esconderá la iglesia fuera del mundo. Ni siquiera la verán cuando se vaya. ¿Y dónde va a estar la gloria de Dios? En el templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, vean aquí cuando el reverendo William Branham en el libro de los sellos, porque esto no es solamente del tiempo que comenzó el reverendo William Branham a predicar, sino en la apertura de los sellos también. Vean, él dice en la página 57 del libro de los sellos: la página 57 del libro de los sellos, él dice, hablando de Apocalipsis capítulo 10: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando. Ahora vean, dijo, Él viene ahora directamente ¿a quién? A los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora el ángel del pacto, Cristo, el mensajero de Israel, viene por los hebreos, pero antes de revelarse a ellos, viene por su iglesia gentil, y por consiguiente viene en medio de su iglesia. Página 22 del libro de citas, párrafo 176. Al final, para no leer mucho, dice, hay que comenzar poco antes. Dice: cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Más abajo dice en este mismo párrafo: cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Allí está Él,
Él se levantará con sanidad en sus alas. Y esa sanidad en sus alas es una sanidad completa para los escogidos. ¿Qué significa eso? Con esa sanidad se irán hasta cualquier gripecita que tengan los creyentes. ¿Por qué? Porque esa sanidad es la transformación de nuestros cuerpos, en donde recibiremos total sanidad. Un cuerpo glorificado y eterno, en el cual nunca nos enfermaremos y nunca nos pondremos viejos. O sea, que será una sanidad hasta de la edad también, porque vamos a ser jovencitos también. Porque eso de ponerse uno viejo es una enfermedad, un problema que vino cuando Adán y Eva pecaron. Vinieron todos los problemas de salud para el ser humano. Pero ahora Cristo va a dar una sanidad total y nos va a dar un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así la gloria de Dios estará en la iglesia del Señor Jesucristo. Y la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera para la nueva raza, la nueva creación, será mayor que la gloria que tuvo la raza que comenzó con Adán. La raza que comienza con Cristo, el segundo Adán, tiene la promesa de tener una gloria mayor que la gloria primera que tuvo la primera raza que comenzó con Adán. La iglesia del Señor Jesucristo y cada miembro de la iglesia pertenece a una nueva creación, a una nueva raza con vida eterna. Por lo tanto, la gloria de Dios en la iglesia de Jesucristo será mayor, esa gloria, que la gloria primero que hubo en la raza humana allá con Adán y Eva, y que la que hubo en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Será la gloria postrera mayor que la primera. Así como está la gloria de Dios y ha estado en Cristo, así estará plenamente en todos nosotros como individuos y en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. En lo espiritual está la gloria de Dios en la iglesia y en cada uno de nosotros. Está acá en nuestra alma, en el lugar santísimo que es nuestra alma, y está en la iglesia en el lugar santísimo que es la edad de la piedra angular. Pero vamos a ser transformados y entonces seremos personas nuevas físicamente, porque tendremos un cuerpo nuevo, y la iglesia será rejuvenecida totalmente, porque lo que tendrá será personas jóvenes con cuerpos eternos. Una iglesia llena de la vida eterna espiritual y de la vida eterna física también, en donde estará la gloria de Dios en toda su plenitud, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre, y ha recibido el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido en el reino de Cristo, en el reino de Dios, y por consiguiente tiene vida eterna. Ha cumplido los requisitos de Cristo cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona que ha creído en la predicación del evangelio y ha recibido a Cristo como su Salvador, ha recibido la salvación de su alma y tiene vida eterna, y vivirá en la nueva Jerusalén, en la ciudad eterna de Dios. Los que no lo han recibido a Cristo como su Salvador no tienen vida eterna y no tienen esperanzas de vivir eternamente con Cristo en su reino. ¿Qué pueden hacer esas personas? Lo mismo que nosotros hemos hecho: recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrán el nuevo nacimiento, y así nacerán en el reino de Cristo.
porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nazca del agua y del Espíritu entra al reino de Dios, nace en el reino de Dios con vida eterna, a una nueva vida, a la vida eterna. Cuando obtenemos el nuevo nacimiento, nacemos a una nueva vida, a la vida eterna. Cuando nacimos por nuestros padres terrenales, nacimos a una vida. Hemos venido a vida, pero es una vida temporal. Pero cuando nacemos de nuevo por medio de Cristo, nacemos a la vida eterna. Nacemos en el reino de Cristo con vida eterna. Por lo tanto, lo único que pueden hacer las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador es recibir a Cristo como su Salvador. Arrepentido de sus pecados, Cristo perdonará sus pecados, Cristo lo lavará con su sangre preciosa de todo pecado, lo limpiará, lo dejará como si nunca en la vida hubiese pecado y Cristo lo recibirá. Será bautizado en agua en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, como dijo aquí San Pedro el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Verso 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el llamado de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así obtendrán el nuevo nacimiento, nacerán del agua y del Espíritu en el reino de Dios, en el reino de Cristo, con vida eterna. Nacerán a la vida eterna. El nuevo nacimiento nos coloca en una nueva vida, la vida eterna de la cual cayeron Adán y Eva en el huerto del Edén, en donde ahora, en esta nueva raza que pertenece al reino de Dios, será la raza en donde la gloria postrera será mayor que la primera que hubo en medio de la raza humana allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva. La gloria postrera será mayor que la primera. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dando el testimonio de la gloria postrera, la cual será mayor que la primera. La gloria venidera para los creyentes en Cristo será grande. Por lo tanto, lo que sufrimos aquí en la tierra no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Romanos capítulo 8, verso 18. Le voy a verificar aquí. Verso 18. Porque la gloria postrera que en nosotros ha de manifestarse es la adopción, la transformación de nuestro cuerpo. Y entonces seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Toda persona que en esta noche se encuentra presente y no ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene la oportunidad en esta noche de recibirlo, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo le reciba, le perdone, le lave con su sangre preciosa, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga así el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Dios, en el reino de Cristo con vida eterna. Así es que dejaré al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que vendrán a Cristo, para que Cristo les dé salvación y vida
eterna. Y ahora, ¿dónde están los que ya tienen salvación y vida eterna? Aquí estamos agradecidos a Cristo por las bendiciones que Él nos ha dado, por la vida eterna. Y ahora, con nosotros el reverendo Miguel de Bermúdez Marín para orar por las personas que levantarán sus manos para que el reverendo Miguel de Bermúdez Marín ore por ustedes, para que Cristo tenga misericordia de ustedes y la bendición de Cristo venga a ustedes. También los niños de 12 años en adelante pueden recibir a Cristo como su Salvador personal. Y los que en alguna ocasión estuvieron en el camino del Señor y se apartaron, pueden reconciliarse con el Señor. Hay oportunidad para todos los que todavía no han recibido a Cristo, para que en esta noche lo reciban y aseguren su futuro en la vida eterna. Aseguren su futuro ¿con quién? Con Jesucristo. Él es el único que puede asegurar el futuro del ser humano. Ya aseguró el mío, aseguró el de los que ya han creído y asegurará el de todos los que vengan a Cristo para recibirlo como su Salvador personal. Por lo tanto, dejo al reverendo Miguel de Bermúdez Marín con nosotros para que ore por las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos veremos el domingo, Dios mediante, en el lugar que ya ustedes saben, el lugar donde van a hacer las actividades del domingo en la mañana. Que Dios les bendiga y ore mucho por esas actividades para que las bendiciones de Cristo sean derramadas en esa actividad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.